Hola a todos. No olviden darle me gusta a nuestro vídeo que contiene el mini resumen de la serie y los detalles diarios del próximo episodio y suscribirse al canal. El taller de la granja, rodeado por el olor a madera polvorienta, sonaba con la voz enojada de Zeynep. Tomó fotos de Halil en el teléfono de Gözde. Su corazón estaba lleno de rabia y resentimiento. Impío, obsesivo. Abofeteó, gritando, su voz resonando en las paredes de piedra. Gözde, llamas de ambición en sus ojos. He amado a Halil desde la infancia, exclamó. Zeynep, estirando el pecho, dijo, Halil y yo estamos enamorados el uno del otro, ni siquiera tu sombra vale la pena para nosotros. Gözde, apretando los dientes, dijo, no le vas a decir nada. Amenazó, le temblaban las manos. En un momento de ira, empujó a Zeynep. Zeynep cayó al suelo, la sangre que goteaba de su cabeza tiñó el suelo de rojo. Gözde, ¿qué he hecho? Mientras murmuraba y huía asustado, la puerta del taller crujió. Halil vino corriendo, encontró a Zeynep en el suelo, con el corazón encogido de miedo. Zeynep, por favor despierta. Ella rogó, con las manos temblorosas, pidiendo una ambulancia. Zeynep abrió los ojos. Gözde lo hizo. Él era el chantajista, susurró, su aliento era débil. La ira de Halil se elevó como una tormenta. Le gritó a Hakan, ve tras Gözde. En el pasillo de la mansión, Gulan se frotaba las manos. Escuché ruidos del taller. Pensé que era un gato, dijo. El remordimiento ensombrecía sus ojos. Los pasillos de la mansión se llenaban de una culpa silenciosa. Gözde, sin aliento, se refugió en la casa en ruinas donde se escondía Songül. Zeynep lo ha sabido todo. Songül, con una risa sarcástica, dijo, te has vuelto peor que yo. Bien hecho. Dijo, pero jugó su carta de triunfo favorita. Tengo el collar, ayúdame. Hizo una pausa. Los ojos de Songül brillaron traicioneramente. Mientras Zeynep viva, no habrá paz para nosotros. Tenderemos una trampa, dijo, tejiendo un plan tortuoso. Hizo que Gözde le enviara un mensaje a Zeynep. Selva Negra, son las 2 en punto, te daré el secreto del collar. En la cocina de la mansión, mientras Arzu preparaba el desayuno, Zeynep leyó el mensaje. El insomnio le había hecho pesarse los ojos. ¿Es real el secreto del collar? Pensó, su curiosidad lo movió. Su madre llamó a Tulay. ¿Ese collar es nuestro collar robado? Él preguntó. Sí, la respuesta fue clara. Zeynep escribió, estaré en la Selva Negra, pero no se lo dijo a Halil, no quería que se molestara. En el hospital, el golpe que Zeynep recibió en la cabeza fue grave, pero las pruebas salieron limpias. Hul permanecería bajo vigilancia durante 24 horas. Halil no se apartó de su lado ni por un momento. No perdonaré a Gözde. Quien te haya lastimado pagará el precio, dijo, con la voz temblando de ira. Zeynep tomó su mano, no te culpes. Mostraste lealtad a tu amigo. Se calmó. Por la noche, en la habitación del hospital, Halil mantenía la conversación cálida para que Zeynep no se durmiera. ¿Qué tal nuestra casa en Francia?, preguntó, un destello de imaginación ardiendo en sus ojos. Zeynep, riendo, dijo, una casa de piedra, con enredaderas, con un pequeño jardín. Su corazón se iluminó. ¿Qué haría sin ti? A la pregunta, tú eres mi corazón, la respuesta emocionó a Halil. Se animaron con la idea de ver una película de terror. Halil dijo, si tienes miedo, abriremos una comedia romántica, dijo. Zeynep, miro en la oscuridad, no tengo miedo. Él desafió, su risa llenó la habitación. Una escena de la película sorprendió a Zeynep. ¿Está muerta la niña? Se acurrucó en Halil, rió tímidamente. Tú eres el puerto donde me refugiaré, dijo, encontrando confianza en los brazos de Khalil. Bromearon mientras preparaban palomitas de maíz en la cocina.
Las risas aumentaron mientras el maíz volaba por el aire. Por la mañana, en el balcón del hospital, Zeynep dijo: «Me gustaría despertarme contigo todas las mañanas». Le brillaban los ojos. Mientras Halil se vestía, juró: «Si un mechón de tu cabello está dañado, quemaré el mundo», dijo. En otro rincón de la mansión, Eren echaba espuma de ira, pensando que Halil lo había despedido. Selma y Prestes dijeron: «Lo escondimos para no molestarte», pero la confianza de Eren se vio sacudida. Halil le dijo a Eren en el taller: «Te pondré a cargo de las obras, caminaremos juntos». Eren le había dicho a Shukran que había aceptado la oferta australiana, pero que no podía abrirla a Halil. «¿Qué voy a hacer?». Cuando buscaba a Selma, el peso de sus decisiones le aplastaba los hombros. Hakan le dijo a Halil: «Descubrí que Gozde le envió dinero a un hombre llamado Sain», dijo Hakan. Halil ordenó: «Encuentra a Sain, vamos a Gozde». Su ira no pudo detenerse. Hakan puso a uno de sus hombres tras Sain. Las vías se extendían hasta los rincones y grietas de la Selva Negra. Halil fue al bosque para obtener información de Sain, pero se encontró con una visión espeluznante. Sain yacía decapitado en sangre entre los árboles. Había sido asesinado por Fikret, el hombre de Songul. Halil, mirando a su alrededor conmocionado, vio a Zeynep y Gozde a unos pasos de distancia, con el corazón encogido. Zeynep se enfrentaba a Gozde. «Dime quién robó el collar». Él estaba presionando. Gozde de repente se tambaleó con un cuchillo clavado en el pecho. Fikret había salido disparado de las sombras y huyó. Zeynep se congeló. Mientras Gozde caía al suelo, Halil corrió. «¿Qué pasó aquí?». Él gritó. Gozde, cubierto de sangre, susurró: «Halil». Songul es la culpable de todo. Jadeaba sin respirar. «Él robó el collar. Fue él quien acusó a tu padre de robo». La confesión de Halil le rompió el corazón. Halil se volvió hacia Zeynep. «¿Qué estás haciendo aquí?», preguntó. El miedo y la ira estaban entrelazados. Zeynep, temblando, dijo: «Vine a aprender el secreto del collar». Sus ojos estaban confundidos. Gozde, con sus últimas fuerzas: «Songul me usó, todo es su plan», murmuró. Halil llamó a Hakan. «Envía una ambulancia a la Selva Negra, rápido», él ordenó. Zeynep se apoyó en el brazo de Halil. «El secreto de Songul ha sido revelado», dijo. Su corazón estaba lleno de confusión. El viento frío de la Selva Negra olía a secretos y sangre.